Continuando con esta quinta jornada, tenemos ahora presentamos al doctor Rodrigo Enríquez en la próxima ponencia. El doctor Rodrigo Enríquez ya nos acompañó en la tercera jornada. Lo vuelvo nuevamente a presentar. Para nosotros es un honor que participe nuevamente con su siguiente ponencia. Les recuerdo el currículum. El doctor Rodrigo Enríquez es médico familiar, docente investigador del grupo One Health de la Universidad de las Américas. Es investigador en economía de la salud y evaluación de tecnologías sanitarias del sureste en Quito, coordinador general de desarrollo estratégico en salud del Ministerio de Salud Pública. Con ustedes el doctor Rodrigo Enríquez. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, doctora Gavilanes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta jornada de desarrollo profesional continuo. Gracias por la paciencia y gracias por asumir el riesgo también de invitarme. Cuando uno asiste a un evento, no siempre sabe qué esperar de los expositores, así que gracias a todos los que están aquí conectados por asumir el riesgo de escucharme. Bueno, en los próximos minutos yo quiero seguir compartiendo con ustedes algunos conceptos que se utilizan sobre todo para evaluar el desempeño de los sistemas de salud. En la sesión de hace 2 días hablábamos acerca de esta noción o este concepto de la carga o el peso de la enfermedad como una forma distinta de simplemente contar casos o contar muertes, sino que agregábamos algunos elementos como la esperanza de vida que tiene cada uno de nosotros dependiendo del lugar donde nazca, y también la afectación a la calidad de vida y la discapacidad temporal o permanente que puede producir la enfermedad o una condición. Hoy yo quiero hablar de otro concepto que es el de las hospitalizaciones evitables u hospitalizaciones sensibles al cuidado ambulatorio y que se suelen utilizar como una medida indirecta del desempeño de la atención primaria y sobre todo del desempeño de los servicios que se encuentran en el primer nivel de atención. Voy a compartir, denme un momento para compartir mi pantalla. Y vamos a hablar sobre este tema. ¿Me confirman si es que se puede ver mi pantalla? Así es, doctor. Adelante con su tema, hospitalizaciones evitables. Perfecto. Entonces, en los siguientes minutos quiero hablar sobre este concepto de las hospitalizaciones evitables, pero entendidas como un indicador del desempeño del primer nivel de atención. Todos nosotros hemos escuchado eh, esta frase o esta mención de que en los primeros niveles de atención, en el primer nivel de atención, que es el nivel de mayor complejidad, no el de menor complejidad, sino en realidad es el de mayor complejidad en la atención por la diversidad de problemas que tiene que resolver el primer nivel y por el hecho de que por lo general los problemas se presentan en un estado inicial o indiferenciado y por lo tanto los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en el primer nivel son mucho más complejos que el diagnóstico que hay que hacer ya en el segundo o el tercer nivel de atención, en donde generalmente el paciente llega incluso en muchos casos referido ya con un diagnóstico. En el primer nivel de atención, dada la complejidad de la toma de decisiones, si bien deberíamos resolver casi el 70 al 80% de los problemas de salud,
Esto no siempre es posible por una serie de factores que vamos a discutir en esta presentación. Eh, pero si esperamos que el 70-80% de los problemas de salud se resuelvan en los primeros niveles de atención, eso significa que debemos tener una alta capacidad resolutiva. Y cuando no tenemos una alta capacidad resolutiva, por diferentes razones que ya discutiremos, terminamos derivando muchos de estos problemas a los siguientes niveles de atención y por lo tanto no cumplimos a cabalidad este rol de gatekeeper o portero del sistema de salud que se supone debe tener el primer nivel de atención. Esto que yo estoy mencionando está basado en evidencia empírica. Hay una serie de estudios realizados en otros países en donde se evaluó la ecología del cuidado, la ecología de la atención médica. Hay un estudio clásico que fue desarrollado en Estados Unidos por Kerr White del Departamento de Salud Pública de Chapel Hill, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en donde ellos evaluaron cuáles son los patrones de búsqueda de atención de la población y cómo se distribuye la atención en los diferentes niveles. Y ellos tienen este gráfico que dice mucho. Si nosotros tenemos 1000 personas, en este caso adultos, en una comunidad, uno esperaría que en un mes de esas 1000 personas, más o menos 750 presenten algún tipo de problema de salud. Reporten algún malestar, sufran algún tipo de lesión o accidente y, por lo tanto, no vean su salud como perfecta, sino que tengan un problema de salud. 250 personas de las 1000 van a consultar a un profesional de la salud al menos una vez en el mes. De estos, 9 van a ser admitidos a un hospital. Por lo tanto, alrededor de 9 de cada 1000 personas eran hospitalizadas en esta comunidad, en este territorio. Y 1 de cada 1000 personas pueden requerir ya algún tipo de cuidado de mayor especialización y tenían que ir, por ejemplo, a un hospital de alta especialidad o a un hospital especializado para recibir cuidado. Y aquí es donde empezamos a ver ya algunas paradojas, porque estamos hablando de que apenas 9 de cada 1000 personas requieren atenderse en un hospital en un mes y apenas 1 de cada 1000 deberían atenderse en un hospital especializado o de especialidades. Y sin embargo, a nuestros profesionales de salud los formamos en el sitio en el cual acuden menos personas. La mayoría de nosotros nos hemos formado en el entorno hospitalario, en rotaciones muchas veces de alta especialidad, y después de esa formación, en el lugar en donde se atiende al menor número de personas en una comunidad, terminamos nuestra formación, en el caso de Ecuador, y nos envían ahora a trabajar en donde están las 991 personas que normalmente no acuden al hospital, es decir, en el entorno comunitario. Por lo tanto, ahí ya hay una distorsión en torno a los escenarios en los cuales estamos formando a nuestros profesionales de salud para después enviarlos a trabajar en la comunidad y asumir que van a resolver en la comunidad, en ese entorno en donde la mayoría no fueron formados ni preparados, esperamos que resuelvan entre el 70 al 80% de los problemas de salud, asumiendo que el entrenamiento que recibieron en el hospital es suficiente para enfrentar los problemas en la comunidad. Por lo tanto,
En este estudio clásico de la ecología del cuidado médico, estamos viendo que ya hay distorsiones, porque tenemos que cuidar a la población general para mantener su salud o recuperar su salud, y por lo tanto deberíamos tener un enfoque basado en la salutogénesis y en la promoción de activos de salud que tienen las personas en el seno de sus grupos familiares, en el marco de la comunidad en la que viven. Pero sin embargo, nuestra atención se suele concentrar solo en aquellos que enferman, atendiéndolos en servicios de salud que no necesariamente van a dar cobertura a toda la población, y muchas veces a partir de formación y experiencias que adquirimos en consultas de atención hospitalaria, en hospitales docentes, muchas veces de alta especialidad y que por lo tanto no reflejan lo que está pasando realmente en la comunidad. Esto pasa también en Ecuador. En un estudio que hicimos hace varios años ya, tratando de replicar este ejercicio de White de la década de los 60, ustedes ven que de 1,000 personas que puede haber en una comunidad en Ecuador en el mes, más o menos 459, 460 enfermos. De estas 183 van a buscar atención médica, pero hay un porcentaje muy elevado, 55 de esas 1,000, en lugar de ir al servicio de salud a buscar atención de un profesional de salud, van por lo general a la farmacia. Y 153 de las 1,000 se automedican. Y 68 de las personas que enferman muchas veces no hacen nada. El otro problema que yo quiero poner aquí como una introducción es que esperamos que haya una alta capacidad resolutiva, pero también esperamos que los cuidados sean de calidad. Y el gran problema que enfrentamos a nivel mundial, estos son datos de un artículo publicado en Lancet en el 2019, el gran problema que enfrentamos en la atención en salud a nivel mundial, pero especialmente en los países de ingresos bajos y medios, es que tenemos sistemas de salud de mala calidad. No solamente tenemos pobre capacidad resolutiva o baja capacidad resolutiva, sino que además la atención que muchas veces se da en los sistemas de salud suele ser de mala calidad. Y esto ocasiona daños en la salud de la población. Se estima que los sistemas de salud de mala calidad provocan más de 8 millones de muertes por año en los países de ingresos bajos y medios. Si esto lo convertimos a pérdidas económicas, estamos hablando finalmente de pérdidas cercanas a los 6 trillones de dólares. Muchas de las actividades que se supone deben hacerse en los primeros niveles de atención no se hacen. Muchas veces hacemos menos de la mitad de las intervenciones recomendadas. Por ejemplo, intervenciones preventivas. 30% de los pacientes en este reporte mundial reportaban una atención irrespetuosa. Por ejemplo, consultas cortas, deficiente comunicación, largos tiempos de espera o maltrato. Muchos de ustedes son testigos de que los sistemas de referencia son débiles, no hay un adecuado sistema de referencia o contrarreferencia, y esto también merma o afecta la capacidad resolutiva. Menos del 25% de las personas creen que el sistema de salud funciona bien en los países de ingresos bajos o medios. Y a la larga, también hay un problema de inequidad. La atención de salud que se describe como de alta calidad se distribuye de manera desigual. Y por lo general, quienes son
pobres o pertenecen a población vulnerable tienen una atención de peor calidad y por lo general tienen menor acceso a atención competente. Ustedes conocen el sistema de salud de Ecuador, algunos incluso suelen decir que es un no sistema, es decir, no hay adecuada integración entre los actores. Yo diría que sí es un sistema, pero es un sistema mal articulado y por lo tanto, por la segmentación y la fragmentación, esto de alguna manera afecta el desempeño del sistema de salud. Tenemos no uno, sino múltiples subsistemas de salud con diferentes fuentes y lógicas de financiamiento, con diferentes sistemas de gestión y de administración y que atienden además a grupos poblacionales distintos. Por lo general, la población de menos recursos recibe atención en los servicios de salud de instituciones como el Ministerio de Salud o reciben asistencia social dada, por ejemplo, en los diferentes programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social o por los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean prefecturas, municipios o gobiernos parroquiales. Hay otro, y esto representa básicamente el 60% de la población que recibe cobertura de estos subsistemas públicos de atención en salud. Alrededor de un 30% recibirá cobertura por parte de los subsistemas de seguridad social, es decir, de protección social contributiva, por ejemplo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas con todas las prestaciones de sanidad militar, Instituto de Seguridad Social de la Policía, con las instituciones de salud que dependen del Ministerio de Gobierno en este caso. Y en este caso estamos hablando de población que básicamente alguno de los miembros de la familia tiene empleo formal, ya sea en Fuerzas Armadas, Policía o empleo formal y por lo tanto recibe cobertura por el IES. Y hay otra parte de la población, en cambio, que tiene que hacer gasto de bolsillo directo para recibir atención o tiene suficientes ingresos como para poder contratar un seguro privado de salud complementario a los otros subsistemas, pero aquí hablamos de menos del 8% de la población tiene alguno de estos beneficios de cobertura de seguros privados. Por lo tanto, al haber una articulación insuficiente o inadecuada entre los subsistemas de salud, esa articulación también se ve reflejada, mejor dicho, esa pobre articulación se ve reflejada también a nivel del territorio. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene muchas más unidades de atención de primer nivel que los subsistemas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y allí ya hay una pobre complementariedad a nivel del primer nivel de atención. Por lo tanto, cuando se plantean indicadores de cómo está funcionando el primer nivel de atención, uno de esos indicadores es cuántos de los problemas que se deberían resolver en el primer nivel terminan siendo derivados para atención hospitalaria. Y ahí es donde surge este concepto de condiciones sensibles al cuidado ambulatorio o condiciones sensibles a la atención ambulatoria, mal llamadas condiciones sensibles a la atención primaria, porque recordemos que la atención primaria es una estrategia que es transversal a todos los niveles del sistema de salud. En realidad, aquí deberíamos hablar de condiciones que son sensibles al cuidado o la atención en el entorno ambulatorio y que básicamente son aquellas condiciones o problemas de salud o diagnósticos para los cuales
si es que damos una atención oportuna, efectiva, de buena capacidad resolutiva a nivel ambulatorio, podríamos reducir el riesgo de hospitalización por esas condiciones. Y eso implica que yo puedo evitar hospitalizaciones mediante actividades de promoción de la salud, mediante actividades de prevención primaria, es decir, evitando que la enfermedad aparezca, o mediante actividades adecuadas de prevención secundaria y terciaria, es decir, controlando el daño que puede ocasionar una enfermedad cuando aparece con un control adecuado, y esto es sobre todo válido para las condiciones crónicas, pero también para estas condiciones agudas, episódicas que pueden aparecer a lo largo del ciclo de vida. El concepto, por lo tanto, detrás de la medición de las hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio es que mientras mejor sea la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, debería haber un menor número o un menor porcentaje de hospitalizaciones por este grupo de patologías o condiciones que deberían resolverse en el primer nivel. ¿Cuáles son algunas de estas condiciones? De hecho, hay un listado que se ha trabajado desde hace varios años que tiene 20 grupos de condiciones que se consideran sensibles al cuidado ambulatorio. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la tabla algunos de esos diagnósticos. Anemia. Una persona con una buena alimentación, en donde hemos garantizado la seguridad alimentaria, en donde estamos evitando factores de riesgo de malnutrición, no debería tener anemia. Si hago una suplementación adecuada en casos de déficit en el primer nivel, o si es que logro realmente una buena alimentación, no debería tener mayor incidencia de anemias, y además esas anemias no deberían llegar al hospital excepto en casos excepcionales. Una anemia por carencia de hierro no debería llegar a manejarse en el hospital. Un asma bien controlado en la comunidad no debería complicarse como para que tenga que acudir a la emergencia u hospitalizar a esa persona por una crisis asmática o un estatus asmático. Una persona con diabetes, con un control adecuado, no debería tener complicaciones o emergencias que requieran hospitalización. Una persona con epilepsia bien controlada no debería llegar a un estatus epiléptico o a tener crisis convulsivas que requieran manejo en el hospital. Una persona con una gastroenteritis o diarrea no debería, si es que es adecuadamente manejada en el primer nivel, llegar a hospitalizarse. Por lo tanto, todo el listado de condiciones que ven en esta tabla, con sus respectivos códigos, porque a partir de los códigos podemos identificar estos casos en los egresos hospitalarios, todas estas condiciones, si las manejamos bien en el primer nivel de atención, no deberían idealmente llegar a hospitalizarse. Y por lo tanto, el dar seguimiento a estos diagnósticos, sobre todo en los egresos hospitalarios, nos da un indicador indirecto de cómo está el desempeño del primer nivel de atención. En el caso de Ecuador, perdón que ponga algunos datos en inglés, pero están tomados de algunos artículos que estamos preparando y que se van a publicar lamentablemente inicialmente en inglés. Fíjense ustedes, para el caso de Ecuador, estos son datos del 2019 y tomé a propósito datos prepandemia porque ya veremos qué pasó en la pandemia. En el 2019, por ejemplo, ¿cuáles eran las condiciones que deberían manejarse bien en primer nivel, pero que terminaban manejadas en el hospital? Fíjense ustedes, asma y estatus asmático.
¿Cuántos de ustedes utilizan, por ejemplo, o indican medidores de pico flujo para que su paciente con asma, conocido por ustedes y en donde ustedes son responsables del cuidado, se pueda monitorear en casa y saber cuándo debería acudir al servicio de salud porque se está descompensando? 17% de las hospitalizaciones evitables en el caso de Ecuador son, por ejemplo, por exacerbaciones de asma o estatus asmático. 6% por enfermedades vasculares cerebrales. Muchas veces en pacientes que ya tienen problemas crónicos y que deberían manejarse en primer nivel. Por ejemplo, un paciente adulto mayor con fibrilación auricular, con buena anticoagulación, con buen control de ritmo, no debería tener una complicación como una enfermedad vascular cerebral. Una infección respiratoria superior de garganta, oídos, no debería llegar a manejarse en el hospital. Una infección de vías urinarias detectada a tiempo, manejada oportunamente, no debería llegar a complicarse con una pielonefritis que requiera hospitalización. Un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, adecuadamente controlado en el primer nivel, no debería tener descompensaciones frecuentes que lo obliguen a hospitalizarse. Por lo tanto, el monitorear estos grupos de enfermedades o condiciones nos puede de alguna manera ayudar a realimentar cómo está nuestro desempeño y nuestra atención en el primer nivel de atención. Estas hospitalizaciones van a tener también una frecuencia distinta dependiendo de la edad. Fíjense ustedes que en los extremos de edad tenemos una mayor proporción de hospitalizaciones evitables. Por ejemplo, durante el primer año de vida o durante los primeros 5 años de vida, tenemos más de un 20% de hospitalizaciones evitables. Por ejemplo, ese niño con una infección respiratoria o una neumonía adquirida en la comunidad que se complica y tiene que ser derivado para manejo hospitalario. Un adulto mayor con una neumonía adquirida en la comunidad, problemas de deshidratación, enfermedades diarreicas y, por supuesto, exacerbaciones de condiciones crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, etcétera. Por lo tanto, los grupos más afectados por estas hospitalizaciones evitables y a quienes hay que ponerles mayor atención son los de extremos de edad. ¿Qué ha pasado en el caso de Ecuador con la tendencia de hospitalizaciones evitables? Fíjense ustedes que ha habido una disminución lenta, pero yo más bien diría que estamos estancados. Entre el año 2015 y el 2019, más o menos entre el 15 al 18% de todas las hospitalizaciones que tuvimos en Ecuador eran hospitalizaciones evitables, con un buen manejo en el primer nivel de atención. Y hay un fenómeno interesante que ustedes pueden ver en la tabla, y es que aparentemente mejoró el desempeño del primer nivel y por lo tanto cayeron las hospitalizaciones evitables durante el 2020. En realidad, este es un efecto paradójico de la pandemia, porque en realidad lo que sucedió fue que hubo enormes barreras de acceso para la atención en general, tanto en primer nivel como en nivel hospitalario, y por lo tanto esa caída a un 11% de hospitalizaciones evitables es producto de las barreras de acceso generadas por la pandemia y no necesariamente una mejora en la atención en el sistema de salud en general. En la actualidad se está discutiendo que este puede ser un indicador que podríamos utilizar para un plan decenal de salud y la meta en 10 años
es probablemente estar en torno al 10% máximo de hospitalizaciones evitables, es decir, de hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio, eh, que de alguna manera es lo que pasó en pandemia. Pero la idea es que de aquí en 10 años ese 10% sea porque mejoró el sistema de salud y no simplemente porque se pusieron barreras para la atención. Hay inequidad que se refleja también a nivel territorial. Miren ustedes que hay provincias que tienen un mayor porcentaje de hospitalizaciones evitables y son sobre todo aquellas provincias en donde pueden haber dificultades de acceso en general o mala distribución de los servicios de salud, por ejemplo, por las condiciones también del territorio. Fíjense ustedes que provincias como Morona Santiago, Napo, Pastaza, eh, tienen, por ejemplo, una mayor proporción de hospitalizaciones evitables en relación al resto de provincias. Y en parte esto se debe también a una inadecuada distribución de recursos humanos y también temas de territorio. Por ejemplo, parecería que provincias como Napo, Orellana o Pastaza tienen una mayor tasa de médicos por población, pero estas tasas están disfrazando el hecho de que las condiciones de trabajo en el territorio, la gran dispersión de la población en estas provincias, hacen que en realidad esa aparente mayor tasa de médicos no signifique necesariamente que va a mejorar la capacidad resolutiva. Muchos de los profesionales que están en provincias como las del Oriente tienen enormes dificultades de acceso y enormes limitaciones para tener los recursos para hacer su trabajo. Y y aquí quiero tomarme unos minutos como para compartir con ustedes qué es lo que ha pasado en pandemia con estas hospitalizaciones eh, evitables o por condiciones sensibles. Fíjense ustedes que en rojo, o sea, ustedes ven cada barra en rojo y en gris representa el número de hospitalizaciones mensuales eh, desde el 2016 hasta finales del 2020. Y ustedes ven que se mantienen más o menos estable, es decir, este 15% de hospitalizaciones evitables casi se refleja a lo largo del año, en los últimos 5 o 6 años, y normalmente hay una caída en los meses de diciembre y hay un repunte de hospitalizaciones evitables en enero de cada año. ¿Qué pasó en marzo y especialmente en abril del 2020? Lo pueden ver aquí. Hay una enorme caída en el acceso a la atención hospitalaria por todas las restricciones a la movilidad y la reorientación de la atención al COVID-19. Por lo tanto, aquí en realidad no hubo una mejora en la capacidad resolutiva del primer nivel, sino que hubieron enormes restricciones para el acceso a la atención por la pandemia. Y lentamente se ha ido recuperando el acceso a la atención, pero todavía a finales del 2020 muy por debajo del número de hospitalizaciones que habían en años previos. Por lo tanto, esas barreras de acceso todavía persisten. ¿Qué sucede con respecto a lo que pasó durante el 2020? Ustedes pueden ver aquí que hay una proporción importante, es decir, casi el mismo porcentaje de hospitalizaciones por condiciones evitables era el porcentaje de hospitalizaciones por COVID que hubo, por ejemplo, entre abril a agosto del 2020. Lo pueden ver aquí en rojo. Y por lo general, la mortalidad por estas condiciones evitables suele ser
baja, pero existe. Y algo también que quiero mostrarles es que este fenómeno de barreras de acceso a la atención fue un fenómeno regional. Aquí hay un estudio de colegas de Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile, en donde se enviaron también datos de Ecuador, en donde ellos evaluaron cuál fue la tendencia de hospitalizaciones por condiciones como accidente cerebrovascular, cáncer e infarto agudo de miocardio en países como Colombia, Ecuador y Perú, previo a la pandemia y durante la pandemia. Ustedes pueden ver que hubo una caída notable en todos los países en atención de problemas como accidente vascular cerebral. Hubo también caídas en las atenciones por cáncer en los 3 países y también por emergencias como la atención de infarto agudo de miocardio. Y por supuesto, estas barreras para la atención contribuyeron también al exceso de mortalidad. Buena parte del exceso de mortalidad no es solamente por la mortalidad ocasionada de manera directa por el COVID, sino también por las barreras para acceder a atención oportuna por una gran cantidad de otras patologías, como lo que estamos viendo. Y es interesante también comparar la recuperación o la capacidad de recuperación de los sistemas de salud para volver a atender estos problemas de salud. Fíjense que países como Ecuador se han recuperado un poco mejor que países como Perú. En Perú, por ejemplo, la capacidad para atender problemas como infarto agudo de miocardio todavía estaban gravemente afectadas, incluso hacia finales del 2020, cuando ya había pasado probablemente lo peor de la pandemia en términos de mortalidad y enfermedad grave. Por lo tanto, el monitorear el comportamiento de las hospitalizaciones de alguna manera no solo nos puede decir cómo está la capacidad resolutiva en el primer nivel, al vigilar ciertos diagnósticos, sino también nos permite ver estas tendencias en el uso de los sistemas de salud, en este caso de la atención hospitalaria. Quiero terminar con algunos mensajes clave. Si bien es muy difícil tener indicadores reales de desempeño del primer nivel de atención y por lo tanto de las actividades que se hacen desde la óptica de atención primaria, podemos tener algunos indicadores indirectos. Uno de esos indicadores indirectos es la medición o el monitoreo de estas hospitalizaciones evitables. Para que realmente sean evitables, necesitamos fortalecer las estrategias de prevención primaria. Necesitamos fortalecer la capacidad resolutiva para dar una adecuada prevención secundaria, es decir, manejo adecuado de la enfermedad. Y necesitamos sobre todo implementar estrategias de manejo adecuado de condiciones crónicas y dotar de insumos y el personal suficiente para resolver aquellos problemas agudos que deberían resolverse a nivel comunitario. Y el mensaje clave que yo quiero dejar aquí es que ningún profesional y ningún servicio de salud por sí solo puede abordar el cuidado integral de una persona. Por ejemplo, aquí personas con una patología crónica como el cáncer o la diabetes o la insuficiencia cardíaca u otros. Además de esta relación continua, longitudinal, empática, interpersonal entre los profesionales de atención primaria y la persona, se necesita de una comunidad. Para cuidar de la salud de una persona necesitamos de toda una comunidad, en donde hay un equipo de cuidado, un equipo que trabaja desde esta óptica de atención primaria en salud, en donde
Ocasionalmente necesitamos de subespecialistas, que además van a ser buenos subespecialistas mientras mejor sea la atención en el primer nivel, porque eso les ayuda a mantener su pureza de raza para atender realmente lo de subespecialidad y no estar dando consulta de medicina general en el hospital, que lamentablemente es lo que muchas veces hacemos. Tenemos neurólogos viviendo de dar consultas a migrañas, tenemos cardiólogos viviendo básicamente de hacer cuidado de pacientes hipertensos, tenemos ginecólogos básicamente destinando buena parte de su atención a atender problemas como vaginitis, control del embarazo o anticoncepción, que deberían hacerse en el primer nivel. Necesitamos de redes de apoyo, necesitamos de fortalecer a las familias y los equivalentes familiares, y a la larga necesitamos de una comunidad. Es decir, la única manera de mejorar la capacidad resolutiva y el cuidado en el primer nivel es pensar que el cuidado de una persona requiere de toda una comunidad. Quiero detenerme aquí, no sé si hayan preguntas, gustoso de responder. Así es, doctor Rodrigo. Muchas gracias. Vamos a ver, tenemos preguntas del público. Dice, magnífica conferencia, doctor. Una pregunta. De acuerdo a las cifras de hospitalización que han descendido, han descendido en la pandemia, ¿se podrá pronosticar cuál es el impacto que ocasionan las enfermedades no atendidas por temor de la gente a contagiarse? Muy buena pregunta. De hecho, eh, parte de esos efectos de las barreras de atención durante la pandemia los vemos en el enorme exceso de mortalidad, sobre todo en los sistemas de salud más débiles. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en Perú y lamentablemente lo hemos visto también en Ecuador. Ese es un primer impacto. Y lo que no sabemos todavía, y hay una invitación más bien a todos para hacer ese monitoreo, es cuáles son los impactos a mediano y largo plazo que vamos a tener. Asumimos que va a haber un empeoramiento en el manejo de condiciones crónicas, de todas las condiciones crónicas, y también esperamos que haya un incremento muy importante en problemas de salud mental. Lo que estamos viendo en este momento como excesos de mortalidad o agravamiento de enfermedades es simplemente la punta de un iceberg y lamentablemente en los próximos años lo que veremos son las secuelas del COVID, pero también todas las secuelas por no haber manejado adecuadamente todas las condiciones crónicas, incluidas las de salud mental. Ok. Otra pregunta que nos hacen llegar. Muchas gracias, nos deja una gran reflexión su conferencia. ¿Pero usted cree que realmente se deba cambiar el currículum de estudio de los estudiantes de pregrado? Yo estoy convencido de que hay que cambiarlo. Yo creo que esa es una necesidad urgente. Necesitamos cambiar el escenario de formación, en primer lugar. Es decir, yo creo que el escenario de formación debería ser predominantemente un escenario de formación comunitario y en centros de primer nivel de atención, dada por generalistas y en donde más bien la formación de especialidad a nivel hospitalario sea una formación complementaria para adquirir ciertas competencias que mejoren la capacidad resolutiva a nivel comunitario, no al revés. Lo otro que tenemos que cambiar de manera urgente es el abordaje hacia un abordaje de trabajo interprofesional. Nos formamos en compartimientos estancos en donde las profesionales y los profesionales de enfermería se forman durante 4 o 5 años entre profesionales de enfermería. Lo mismo pasa con los profesionales de odontología, de salud mental, de fisioterapia, trabajo social, tecnólogos, médicos, y se asume que después de no habernos visto la cara durante 5 años o 6 años, tenemos que aprender a colaborar en la rural.
o en el internado rotativo. Lo lógico debería ser que la formación sea una formación interprofesional, ojalá desde el inicio. ¿Mm? Eh, y lo otro que tenemos también que cambiar es esta idea de que la formación por sí sola en las aulas universitarias o en el ambiente de cuidado de primer nivel o hospitalario, nos va a dar todas las competencias necesarias. Tenemos que cambiar también el enfoque de competencias. Los profesionales de salud tienen que aprender competencias de gestión, competencias de comunicación, competencias de liderazgo y de trabajo comunitario, competencias de investigación y no solamente aquellas competencias de manejo de las enfermedades. De aquí, pero lo último que tenemos que cambiar es este enfoque centrado en la enfermología, porque somos expertos en diagnosticar enfermedades y manejar enfermedades, pero somos muy malos para promocionar y mantener la salud. Hay que cambiar la formación hacia un enfoque de manejo de activos de salud y de salutogénesis y dejar más de lado esta formación centrada en la enfermología. Muchas gracias, doctor. Y aquí hay una pregunta para terminar. Nos dicen, ¿y los hospitales qué hacemos sin la formación de los médicos generales? No entiendo esa parte. ¿Qué hacemos sin la formación de los Ajá, médicos del- generales? de los médicos de pregrado. Si no se forman los médicos de pregrado en los hospitales, ¿qué vamos a hacer los hospitales? Bueno, pueden recibir a los posgradistas. Es decir, eh, se supone que el primer paso de formación es el formar profesionales integrales que son capaces de manejar la generalidad. Y la generalidad se atiende en el primer nivel. Por lo tanto, la formación hospitalaria debería reservarse para rotaciones muy cortas, para mejorar la capacidad resolutiva en el primer nivel y destinarse sobre todo a la formación de especialistas en el nivel hospitalario. ¿Mm? Eh, por ejemplo, lamentablemente muchos de nosotros, me incluyo, cada vez que damos clase de formación a los estudiantes de ciencias de la salud, siempre queremos convertirlos en mini especialistas en lugar de entender que primero estamos formando generalistas. Así es, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Algún estimado sobre los costos que ocasionan las hospitalizaciones innecesarias al Estado? Tal vez si se demuestra el impacto económico, se pueda lograr un cambio en el sistema de salud. Trabajando en hacer esa estimación. El primer paso es contar cuántos de estos casos tenemos y a partir de allí hacer la estimación. Pero se estima que al menos el 30% de todos los recursos que se invierten a nivel hospitalario tienen que ver con ineficiencia y parte de esa ineficiencia son el atender cosas que se deberían resolver en primer nivel, resolviéndolas en el segundo o en el tercero. Por ejemplo, esto contribuye mucho al aumento de costos en la seguridad social. ¿Mm? Por no tener un primer nivel fuerte en la seguridad social, la mayoría de problemas se resuelven a nivel hospitalario. ¿Mm? Y hay otra mala noticia que se estima también que entre el 25 al 40% de los costos de atención en salud en sistemas de salud como los nuestros se van en temas de corrupción. Entonces hay dos grandes problemas que resolver, la de ineficiencias por una mala coordinación en el manejo y la atención, pero también hay un gran problema importante en temas como corrupción. Muchas, así es. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Será que la mayoría de referencias a los médicos de subespecialidades del primer nivel de atención será por problemas legales en relación al abordaje del paciente? En realidad es un problema multifactorial. Eh, Hay un elemento cultural. Seguimos reproduciendo a nivel de la sociedad temas como el especialista es mejor, el hospital es mejor, lo más nuevo y lo más caro es mejor.
y de hecho, consulten en sus familias, ¿no? Me duele la cabeza, recomiéndame un neurólogo. Me duele el estómago, recomiéndame un buen gastroenterólogo. Oye, estoy con hipertensión, recomiéndame un cardiólogo. Al punto absurdo de que incluso profesionales de medicina familiar hacemos ese tipo de preguntas a nuestros colegas. ¿Mm? Eh, por lo tanto, ese es un componente, el componente cultural, que a la larga nosotros también hemos contribuido a mantener, a perpetuar. El segundo elemento es un elemento de mala distribución de recursos. Tenemos un primer nivel de atención que en buena medida no tiene buena capacidad de resolución porque no está adecuadamente financiado. La mayoría de recursos se van al hospital en desmedro de financiar adecuadamente los servicios de primer nivel. Y tenemos servicios de primer nivel sin suficiente dotación de personal, sin suficientes recursos, sin suficiente medicación, sin suficiente de insumos y por lo tanto con pobre capacidad resolutiva y me toca referir. 30% de las referencias de nuestro sistema de salud se dan por no contar con insumos. Por ejemplo, cosas tan básicas como algunos ítems de laboratorio. Refiero al paciente al hospital para que le hagan la glucosa porque no puedo hacerle la glucosa en el centro de primer nivel. Por lo tanto, el mensaje con el cual yo quería terminar esta reflexión es, deberíamos pensar que los servicios de atención de primer nivel deberían ser como el servicio de salud de la nave espacial Star Trek. El doctor McCoy, que tiene que atender a toda la flota de la nave espacial de Star Trek, es un súper generalista. Además de del único médico que hay para toda la tripulación de la nave. Por lo tanto, si él no resuelve, no hay otra línea de resolución. Con la cual deberían servicios de nivel. Servicios de 5 estrellas con altísima capacidad resolutiva, muy dotados de tecnología y con profesionales que saben manejar esa tecnología. Si logramos eso, necesitaremos menos de los hospitales. Y lo último es también un tema político. Si seguimos votando por candidatos que solamente nos ofrecen construir hospitales, en lugar de votar por candidatos que nos ofrecen fortalecer el primer nivel y la atención primaria, vamos a seguir perpetuando también el problema. Así que en realidad es un tema multifactorial. Aquí. Para una última pregunta, doctor. Es importante el tema de gerencia, administración y organización de salud. ¿Cómo se puede hacer para incluirlo en la formación del médico general? Bueno, depende de una decisión política. Es decir, yo como profesional de salud en general debería ser capaz en el momento de graduarme de administrar adecuadamente mi consultorio particular. Debería ser capaz de hacer el costeo de los recursos que necesito para ponerme en consultorio. Debería manejar los aspectos legales relacionados con mi profesión, que no es lo mismo que medicina legal. A veces creemos que porque nos dan medicina legal, que tiene que ver más con ciencias forenses, ya nos dieron la parte legal de la atención en salud. Nada más alejado de la realidad. ¿Mm? Y yo creo que el incorporar en el análisis de cada caso los elementos económicos, los elementos sociales, los elementos de gestión, los elementos de coordinación, los elementos de investigación, además de los elementos clínicos, puede ser una forma también de siempre mantener una formación integral. Es decir, si analizamos el caso de un paciente que me llega con una diabetes descompensada, incluir también los elementos de gerencia, incluir los elementos de comunicación, incluir los elementos de educación, no solamente la parte clínica o farmacológica del caso. Así es, felicitándolo, doctor, muchas gracias por su ponencia. Realmente a todos les ha parecido muy clara y tenemos aquí una, una reflexión que realmente a todos los responsables de formación de profesionales
eh, cambiar el chip de la formación para que a su vez la consulta de especialidad pueda ser mejor utilizada. Sí, yo quiero terminar con este mensaje de que si queremos fortalecer la formación, necesitamos de un primer nivel de atención excelente y de alta capacidad resolutiva para mantener la pureza de raza de los especialistas y subespecialistas. ¿En qué momento yo, como cirujano cardiotorácico, me hago un super cirujano cardiotorácico si mi consulta está llena de hipertensos? ¿En qué momento yo, ginecólogo, me hago un super ginecólogo si mi consulta está llena de papa Nicolaos, vaginitis, embarazo normal? Más bien necesitamos de un muy buen primer nivel para que lo de especialistas. Muchas gracias, doctor Rodrigo Enríquez. Esperamos que no sea la primera ni la última que nos acompañe. Muchas gracias por estas magníficas ponencias que creo que realmente tanto a los estudiantes como profesionales que tenemos acá nos deja muchas decisiones a reflexionar y a mejorar en nuestro diario trabajo. Quiero agradecerle a nombre de la Universidad Nacional, la Facultad de la Salud Humana y la carrera de Medicina. Muchas gracias por su participación. Un placer siempre. Gracias. Gracias.